Bienvenidos a La Estocada. El video presentación del presente episodio generó algo de polémica dentro del mundillo liberal libertario y algunas reacciones dentro del propio Partido Libertario. El objetivo de ese video era justamente poner sobre la mesa un tema que al parecer no estaba a la vista de muchos libertarios o liberales, que es justamente la deriva autoritaria del discurso de ese partido político. Claramente el tenor de la crítica no cayó de manera amigable, no gustó, no fue bien recibida y es entendible en cierto sentido porque la tesis que se intentó defender brevemente y someramente en ese video es bastante indigerible, digamos, bastante difícil de aceptar o de asimilar por un libertario, digamos. Es decir, que el partido político que representa tus ideas esté básicamente defendiendo o contemplando la posibilidad de aplicar medidas prontas de seguridad cuando ello es absolutamente contradictorio con los fundamentos doctrinarios y, evidentemente, con la carta de principios de ese partido. Pero más allá de la calidad o de lo acertado o no acertado de la crítica, lo cierto es que la misma está fundada en elementos objetivos, es decir, en hechos que no se pueden desconocer por más que se intente borrar los tweets o borrar las evidencias generadas, puesto que de alguna u otra manera siempre se pueden conservar. Durante el transcurso de este mes, es decir, el mes de junio del 2024, el precandidato del Partido Libertario, el doctor Nelson Petkovic, resaltó en varias oportunidades a través de su perfil en la red social X las virtudes de lo que podríamos llamar el modelo Bukele en materia de seguridad interna, destacando la extraordinaria caída de la tasa de homicidios en El Salvador. En efecto, en un tuit publicado hace pocos días atrás, Nelson Petkovic dice lo siguiente: se tiene que acabar el amor por la delincuencia, tiene que empezar una reforma de verdad para recuperar la paz y tranquilidad del Uruguay, donde la gente podía salir de su casa sin miedo a los criminales. Y en el mismo posteo, en el mismo tuit, Petkovic publica una imagen en donde se puede ver a el recientemente reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele, junto con una frase que dice: tus derechos no existen desde que violaste, robaste o asesinaste a otros. Simplemente me limito aquí a describir lo que efectivamente pasó, las valoraciones las realizaré un poco más adelante. En otro tuit dice Petkovic, arroba a Patricia Bullrich y a Javier Milei, excelente. Desde Uruguay los consideramos a Javier Milei, Nayib Bukele y Pato Bullrich como ejemplos a seguir de valores y dedicación por construir algo mejor. Sigan así, un gran saludo desde los libertarios uruguayos para ustedes. En otro tuit dice Petkovic, increíble la capacidad de Nayib Bukele para recuperar un país que pareciera perdido frente a la delincuencia y convertirlo en poco tiempo en un ejemplo de seguridad. Los números no mienten. Hoy tienen la menor tasa de homicidios en los últimos 30 años. Efectivamente, es cierto que la tasa de homicidios de El Salvador cayó estrepitosamente en el último tiempo. Pero Petkovic parece omitir, o efectivamente omite, un detalle crucial. Los éxitos incontestables del modelo Bukele se explican, en gran medida, porque el mismo ha funcionado en el marco de un estado de excepción vigente desde marzo del 2022. Renovado 26 veces por el Congreso de El Salvador. Vale la pena entender qué significa esto. El estado de excepción es un mecanismo constitucional previsto en la Carta Magna de ese país y supone la suspensión de una serie de derechos y garantías individuales contemplados en la misma Carta Magna por un lapso máximo de 30 días, pero renovable en forma ilimitada por el Poder Legislativo. Es decir, el Poder Legislativo salvadoreño puede de manera indefinida, o sea, no hay una cantidad determinada o limitada de veces, puede renovar ese plazo o el plazo de esa suspensión de las garantías individuales, es decir, el plazo de duración del estado de excepción,
por 30 días más y así sucesivamente. Bueno, efectivamente eso es lo que viene pasando en El Salvador desde hace más de 2 años. Al respecto, escuchemos al politólogo salvadoreño José Miguel Cruz, especialista en seguridad y crimen organizado y estudioso desde hace casi 3 décadas de las pandillas criminales salvadoreñas, es decir, de las maras, en una entrevista que le concedió a En Perspectiva, en el programa radial En Perspectiva, en febrero de este año. Escuchémoslo. Básicamente el éxito o la popularidad de Bukele tiene que ver con el hecho de que la gente se siente más segura porque se han removido la mayor parte de pandilleros de las calles y se han enviado a estos, a las penitenciarías, a las prisiones. Pero eso también se ha hecho bajo un costo de suspender las garantías, las libertades civiles, las garantías constitucionales. Y lo que sucede ahora es que en El Salvador un policía puede apresar a cualquier persona sin ningún motivo, por ejemplo. O sea, cualquier persona, la policía tiene toda la facultad, la policía o los militares que también patrullan las calles tienen cualquier facultad para detener a alguien, enviarlo a prisión, y esta gente, la gente que va a prisión, por ejemplo, puede pasar en prisión hasta 2 semanas, en primer lugar, sin ver a un juez, por ejemplo. Y cuando ven a un juez, lo ven no de manera individual, lo ven al mismo tiempo que otras 600, 800, 900 personas, donde se hacen una especie de audiencias masivas y se determina que todas esas personas, sin individualizar, por ejemplo, son pandilleros y entonces todos son enviados a la cárcel. Y esto significa que ahí puede haber mucha gente inocente que no tiene no ha cometido ningún delito, no tiene ninguna asociación con pandillas, pero igual se van a prisión. Entonces, los éxitos del modelo Bukele, la evidente e inocultable reducción drástica de las tasas de homicidios en el país más inseguro del mundo, transformándose en muy poco tiempo en uno de los países más seguros, si no el más seguro, evidentemente es algo que asombra. Es un resultado realmente extraordinario y remarcable, lo que explica la altísima tasa de apoyo que tuvo el presidente Bukele en su reelección. Claramente los salvadoreños se sienten más seguros. Claramente las maras eran un flagelo para la gente común, de a pie, para comerciantes, gente humilde, la ciudadanía de a pie de El Salvador, que obviamente tenía que vivir bajo un régimen de terror. Eso es indudable y es incontestable. Esa era la realidad de El Salvador antes de la llegada de Bukele al poder. Pero también hay que resaltar que este extraordinario resultado se consiguió a fuerza de la suspensión permanente, o por lo menos hace más de 2 años, de garantías y derechos individuales realmente importantes. Es decir, Bukele echó mano a el estado de excepción como recurso para realmente combatir un problema realmente acuciante, que era el dominio de las maras en enormes porciones del territorio de ese país. Ahora bien, desde que rige en El Salvador el estado de excepción, según informa AP, han sido detenidas casi 80.000 personas y que estas personas serían calificadas por las autoridades como terroristas y, según dice esta nota, en más del 90% de los casos permanecen en prisión sin sentencia judicial en su contra. Es decir, 9 de cada 10 detenidos en El Salvador, en el marco de este estado de excepción, no tiene una sentencia judicial. El gobierno, continúa, ha reconocido que ha tenido que liberar a unos 7.000 presos por falta de pruebas en su contra. Infobae informa hace relativamente poco que desde marzo del 2022 el Congreso decretó la suspensión del derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y extendió el plazo de detención administrativa a un máximo de 15 días.
En efecto, el éxito de Bukele se logró a costa del sacrificio de garantías y derechos individuales. Quizás que en el marco de la situación en la que estaba El Salvador, este sacrificio de derechos y garantías individuales pueda estar justificada por las consecuencias del estado de excepción. Es decir, la increíble mejora en materia de seguridad puede entenderse como justificada, o los salvadoreños, que en definitiva son quienes sufren este estado de excepción, o quienes en definitiva llevan a sus cuestas los efectos de este estado de excepción, pueden entender que ese sacrificio está justificado por una mejora en la seguridad pública y por la tranquilidad que estarían disfrutando en este momento. Pero ese es un cálculo que podrá ser legítimo para los salvadoreños, pero eso no quiere decir que también sea legítimo para los uruguayos. Es decir, el modelo Bukele trae, es como una especie de combo, y que exige como condición de aplicabilidad la suspensión de las garantías individuales. La pregunta es entonces, ¿Petkovic y el Partido Libertario realmente quieren la suspensión de las garantías individuales? ¿Realmente Petkovic quiere la implementación de un estado de excepción? Realmente me resisto a creerlo. Pero si no es eso, es ignorancia o desconocimiento de las dimensiones y de la realidad del estado de excepción de Bukele. Es decir, parece ser que el Partido Libertario ha comprado más la imagen espectacular de los presos en El Salvador siendo llevados de un lado a otro, siendo vigilados estrictamente por las autoridades carcelarias, siendo puestos en fila con las manos detrás de su cuello y obligados a realizar determinadas actividades. Quizás que esa espectacularidad del despliegue de autoridad del Estado dentro de las cárceles salvadoreñas puede llamar la atención y puede estimular a más de uno. Pero ¿realmente es posible aplicar el modelo Bukele en Uruguay? Vamos a intentar comprender un poco más cómo funciona el estado de excepción en El Salvador y cuáles son sus consecuencias. Para eso es necesario analizar algunas disposiciones constitucionales de la Carta Magna de ese país. Vamos a ello. El estado de excepción en la Constitución salvadoreña está previsto en el artículo 29 y establece que en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, inciso primero, 7, inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República y se hará por medio de decreto del órgano legislativo o del órgano ejecutivo en su caso. También podrán suspenderse las garantías contenidas en los artículos 12, inciso segundo, y 13, inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el órgano legislativo con el voto favorable de las 3/4 partes de los diputados electos, no excediendo la detención administrativa de 15 días. Por su parte, el artículo 30 establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante nuevo decreto si continúan las circunstancias que motivaron la medida. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas. Teniendo en cuenta los artículos analizados, el estado de excepción en El Salvador permite suspender las siguientes garantías y los siguientes derechos. La libertad de entrada, permanencia y salida del país, prevista en el artículo 5. La prohibición de ser obligado a cambiar de domicilio o residencia sin mandato judicial y fuera de los casos legalmente previstos, establecida en el mismo artículo. La prohibición de expatriación, ingreso al país y salida de este de salvadoreños, así como también la prohibición de negarles a estos pasaporte u otros documentos de identificación, prevista en la disposición citada, es decir, en el artículo 5. Por otro lado, la libertad de pensamiento y expresión sin censura previa, contemplada en el inciso primero del artículo 6,
el derecho a la libre asociación y reunión, previsto en el artículo 7, inciso primero, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y la prohibición de interferencia e intervención en las telecomunicaciones, contemplado en el artículo 24, el derecho de los detenidos a obtener información inmediata y comprensible de las razones de su detención y de los derechos que le asisten, previsto en el artículo 12, inciso segundo, y por último, el derecho a contar con defensa letrada en los procesos judiciales, previsto en el inciso segundo del artículo 13. Es decir, básicamente, el estado de excepción en El Salvador suspende libertades realmente básicas, es decir, libertades de movimiento, de circulación, libertad de pensamiento, de asociación, de reunión, pero sobre todo permite suspender el derecho que tiene todo detenido a contar con una defensa letrada. Además, el estado de excepción salvadoreño permite suspender la prohibición de prolongar la detención de una persona por más de 72 horas sin comparecencia ante la autoridad competente, prevista en el artículo 13, inciso segundo. Por lo tanto, teniendo en cuenta este panorama, el estado de excepción obviamente que permite la suspensión de garantías realmente importantes, es decir, garantías y derechos, claro está, que de alguna u otra manera suponen algún tipo de freno o algún tipo de límite a el poder punitivo del Estado salvadoreño. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta además que estas garantías son muy caras o muy importantes para la filosofía liberal, claro está. Sin duda alguna, la libertad de movimiento, la libertad de asociación, la libertad de expresión, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, el derecho a tener una defensa en un proceso judicial, a conocer las razones de su detención, en fin, son en definitiva conquistas de la filosofía liberal o conquistas propias de las democracias liberales y que suponen una distinción realmente importante o marcada respecto a los regímenes autoritarios o totalitarios, es decir, lo que diferencia a los regímenes liberales de los regímenes monárquicos y absolutistas es justamente este conjunto de garantías y derechos que ponen un freno o un coto a el punitivismo del Estado. Es decir, cada persona tiene un conjunto inalienable e inviolable de derechos y de garantías, es decir, una esfera en la cual no puede penetrar el Estado. Y obviamente ningún tercero, pero particularmente el Estado. Por lo tanto, el estado de excepción supone una realidad o un instituto, mejor dicho, realmente antiliberal. Puede llegar a ser necesario, puede llegar a ser útil, puede llegar a ser conveniente, puede llegar a ser el único medio para conseguir determinados fines, como puede ser tranquilamente el caso de El Salvador, pero no debemos dejar de lado o no debemos dejar de entender o resaltar que supone un apartamiento de la doctrina liberal. Por lo tanto, llama la atención que el Partido Libertario del Uruguay alabe o haya alabado el modelo Bukele sin tener en cuenta estas variables, es decir, sin tener en cuenta los efectos que genera el estado de excepción. Porque, como bien dijo Bastiat, lo que no se ve es tan importante como lo que se ve. Está teniendo buenos resultados. Y bueno, y la tercera también estamos por lo que sería la internación compulsiva para adictos de la pasta base. Porque no puede ser que este flagelo nos esté consumiendo y lo que se está haciendo hasta ahora no es suficiente como para intentar, aunque sea, arreglar en parte o emparchar, por lo menos la situación. Básicamente por eso. Acabaron de escuchar a Daniel Portas, referente del Partido Libertario en el departamento de Maldonado, proponer, como iniciativa en materia de seguridad pública, la internación compulsiva de adictos a la pasta base, entendiendo que no pueden seguir o no se puede seguir con este flagelo. Realmente alucinante. De una naturaleza antiliberal, antilibertaria, de una naturaleza estatista, coactiva y represiva, insólita. Y este carácter insólito se aumenta o se multiplica de manera acentuada si tenemos en cuenta que es palmariamente contraria
a la declaración de principios de este partido político. Como todo partido político, el Partido Libertario tiene una carta de principios. Y en dicha carta se establecen los lineamientos ideológicos básicos de ese partido político. En el caso del Partido Libertario, la Carta de Principios tiene a su vez una importancia, si se quiere, o una consideración mayor. En este documento, el Partido Libertario establece en el punto 3.2 que él sostiene que el cuerpo es jurisdicción exclusiva del individuo y que es el individuo quien tiene derecho absoluto a controlar que él mismo esté libre de interferencias coercitivas y que no sea, por lo tanto, sometido a voluntad de un tercero o del Estado. Y concluye que el control y la decisión sobre el propio cuerpo es, por lo tanto, un derecho fundamental e inalienable del individuo. Se trata de una parte integral de la libertad individual y una garantía contra la opresión y el control arbitrario por parte del Estado o de terceros. No es necesario tener una capacidad interpretativa o una sagacidad demasiado pronunciada para darse cuenta que la propuesta de Portas, y por transitiva la propuesta del Partido Libertario, es palmaria y groseramente contradictoria de esta postura. Es decir, viola de una manera realmente grosera y realmente vergonzosa la libertad sobre el propio cuerpo. Es decir, que una persona tenga un problema con algún tipo de estupefaciente, es decir, que tenga una relación adictiva, que padezca algún tipo de trastorno en el consumo de esa sustancia, es decir, una persona que realmente tiene un vicio o un consumo problemático de, en este caso, pasta base, no deja de tener el derecho a controlar su propio cuerpo. Es decir, ni el Estado ni ningún tercero debe decidir sobre él. Pero por si esto fuera poco, la propuesta de Portas, y repito, por transitiva del Partido Libertario, puesto que el Partido Libertario debe tener como institución, como entidad, la responsabilidad de cuidar qué opiniones tienen sus representantes. Es decir, si los partidos políticos no tienen un control o realizan algún tipo de filtro en lo concerniente o en lo tocante a las convicciones mínimas de aquellos que representan o que son referentes de la fuerza política en una determinada localidad o en un determinado departamento, están fallando como partido político. Por lo tanto, la omisión o la falta de algún tipo de comunicación oficial o aclaración destinada a desmarcar al partido de la opinión de Portas permite suponer que es la opinión del Partido Libertario como un todo, y que por lo tanto es una propuesta del Partido Libertario, lo cual es aún más alarmante. Dicho esto, si ya era contradictoria con un punto fundamental de la Carta de Principios del Partido Libertario, la propuesta de Portas, lo es aún más, puesto que colude o controvierte o se aparta o enfrenta, digamos, la postura que tiene esa entidad o esa fuerza política en su Carta de Principios en lo tocante a la libertad de consumo de estupefacientes. En efecto, el punto 3.4 de dicho documento establece que el Partido Libertario considera que el Estado no debe limitar, prohibir o imponer el uso y el comercio de sustancias de consumo independientemente del carácter recreativo o terapéutico. Y además establece, y esto es lo más relevante, que defienden la libertad individual para tomar decisiones que afecten únicamente al cuerpo de cada cual, así como la necesidad de un mercado libre e irrestricto para el tratamiento y resolución de problemas relacionados a las adicciones de la manera más eficaz. Entonces, el problema es aún más grave. La propuesta de Daniel Portas lo que termina justificando es no solo la limitación, o no solo una intromisión absolutamente injustificada en el cuerpo de una persona, no solamente una anulación o una suspensión de la libertad individual de una persona que no agredió a nadie, que no lesionó a nadie, que no violó ningún derecho de terceros, sino que simplemente actuó o decidió sobre su cuerpo de una manera que podrá llegar a parecerle a Portas inconveniente, no aconsejable, censurable, cuestionable, inmoral, lo que sea. Pero no hay agresión, y si no hay agresión, si no hay algún tipo de afrenta
o de perjuicio generado a un tercero, esa conducta es absolutamente inocua y por lo tanto irrelevante para el Estado y no justifica, pero de manera alguna, la puesta en marcha del aparato represivo del Estado para confinar a una persona por algo que no dañó a nadie. Pero además, supone una postura realmente prohibicionista o bastante reaccionaria, muy poco libertaria, en lo tocante al consumo de estupefacientes. Justamente, en la Carta de Principios del Partido Libertario del Uruguay, defiende la libertad individual de cada uno para tomar decisiones que afecten únicamente al cuerpo de cada quien. Es decir, más claro no puede ser. ¿Cómo es posible que un partido que pretende ser serio, que pretende funcionar de manera seria, no salga a desmarcarse ante semejante mamarracho? ¿Cómo es posible que Daniel Porta siga en el Partido Libertario? Y no por algo personal con él, no lo conozco, sino que no es posible que un referente departamental no adhiera a la Carta de Principios del partido al cual dice representar. Pero además, es incluso no solo contrario a la Carta de Principios del Partido Libertario, sino incluso a la doctrina del libertarianismo en sí misma considerada. Es más aún, en el Manifiesto Libertario, escrito por una figura de primera línea dentro del canon libertario, dentro de la doctrina o la filosofía libertaria, como es Murray Rothbard, dedica específicamente un capítulo o un segmento, digamos, una sección dentro de un capítulo destinado a analizar y criticar las formas de la servidumbre voluntaria, se lo dedica a las internaciones compulsivas. Veamos. En 1973, el economista e historiador estadounidense Murray Rothbard publica Hacia una nueva libertad, el Manifiesto Libertario, obra clave de trascendental importancia dentro de la historia del pensamiento libertario y particularmente anarcoindividualista. En esta obra, Rothbard lo que intenta es, de alguna manera, exponer lo que él llama la doctrina libertaria y aplicarla a ciertos casos concretos o ciertos tópicos en particular. Por lo tanto, es una obra que al menos debería interesarles a aquellos que están en la organización y en el funcionamiento de un partido que dice ser libertario o que tiene en su lema el término libertario. Es decir, a una fuerza política libertaria le interesaría por lo menos saber qué es lo que dice uno de los principales exponentes de esa doctrina en un libro que se titula, o se subtitula, digamos, El Manifiesto Libertario. Como todo manifiesto, obviamente tiene una clara intencionalidad político-partidaria, si se quiere, o de exposición de algún tipo de doctrina, postura o filosofía política. El libro en cuestión tiene dos partes, o en realidad tres, porque la última sería un epílogo, pero a nivel de contenido tiene dos grandes partes, o dos partes. La primera se llama El Credo Libertario y está compuesto por dos capítulos, uno titulado La propiedad de intercambio y el tercer capítulo, o mejor dicho, el otro capítulo, titulado El Estado. La segunda parte del libro está destinado a aplicar el credo libertario a problemas actuales o a problemas que en ese momento eran coyunturales. Y el capítulo 5 del libro, ubicado dentro de la segunda parte, se titula Servidumbre involuntaria. Este capítulo comienza de la siguiente manera. Si hay algo a lo cual un libertario debe oponerse completa y firmemente, es a la servidumbre involuntaria, el trabajo forzado, un acto que niega el derecho más elemental de propiedad, el derecho sobre uno mismo. Y Rothbard, en este capítulo, da ciertos ejemplos o brinda o detalla ciertas hipótesis particulares o concretas de servidumbre involuntaria. La conscripción, el ejército, las leyes antihuelgas, el sistema tributario, etc. Y dentro de ellas está la
hipótesis o la situación o el caso de la internación compulsiva. Y dice Rothbard: una de las más vergonzosas formas de servidumbre involuntaria en nuestra sociedad es la extendida práctica de la reclusión compulsiva o internación involuntaria de los pacientes mentales. Continúa Rothbard diciendo lo siguiente: para las generaciones que nos precedieron, este encarcelamiento de personas no criminales era una medida destinada a excluir a los pacientes mentales de la sociedad. El liberalismo del siglo XX ha sido superficialmente más humanitario, pero de hecho más insidioso. Ahora los médicos y los psiquiatras ayudan a encarcelar a estos infortunados por su propio bien. La retórica humanitaria ha hecho que la práctica fuera mucho más extendida y, obviamente, ha permitido que los parientes de estos enfermos, ansiosos por liberarse de ellos, los hicieran recluir sin remordimiento alguno. Resalta Rothbard que en estos casos, en lugar de servir al paciente, el médico se pone aquí al servicio de otros, la familia, el Estado, actuando de manera tiránica en contra de la persona a la que supuestamente debería ayudar. La internación y la terapia compulsivas, además, tienen mayor probabilidad de agravar y perpetuar la enfermedad mental en lugar de curarla. Y expresamente Rothbard resalta lo siguiente: a las personas internadas en contra de su voluntad se las puede dividir en dos clases: aquellas que no cometieron ningún crimen y las que sí lo hicieron. Y apunta, y esto creo que es crucial, en cuanto a las primeras, el libertario exige su liberación incondicional. Basta con cambiar enfermedad mental con consumo de pasta base para darnos cuenta que el planteo y el pensamiento de Rothbard aplica plenamente a la propuesta de Portas. Y es muy fácil derivar de estas citas y de estos pasajes que fuimos comentando que es contraria y manifiestamente enemiga del credo liberal, o libertario mejor dicho. Es decir, es claro que la internación compulsiva es una forma de servidumbre involuntaria que atenta de manera grosera contra la libertad individual y contra el dominio del propio cuerpo. Y quiero resaltar algo: el Manifiesto Libertario de Rothbard no es una obra de excesiva teoría. Sí, claramente tiene la primera parte destinada a expresar el credo libertario, pero la segunda parte es sumamente rica en términos de práctica política o de análisis de cuestiones coyunturales concretas. Por lo tanto, es razonable que uno piense que un partido libertario conozca y tenga a mano, al lado de su cama, es decir, en su mesa de luz, el Manifiesto Libertario de Murray Rothbard. Pero claramente no es así. Esto demuestra que el Partido Libertario parece ser actualmente más un conjunto bastante heterogéneo de ideas contrarias a la izquierda o contrarias al progresismo, más que un partido estrictamente libertario. Un partido libertario exige una condensación y una densidad doctrinaria sumamente importante. Basta con ver lo que es la carta de principios de ese partido político para darnos cuenta que hay un trasfondo o hay un interés en que sus propuestas reflejen su teoría o su doctrina, es decir, o que de alguna manera estén en consonancia o en conexión con la doctrina libertaria. Por lo tanto, este tipo de propuestas extravagantes, además de palmariamente inconstitucionales, porque basta con leer nuevamente el artículo 10 de la Constitución, para darnos cuenta que lo que propone Portas, y repito una vez más por transitiva, el Partido Libertario, puesto que la omisión en política es una afirmación indirecta, es inconstitucional. Es violatorio del derecho a la libertad personal, establecido en el artículo 10 de la Constitución. Por lo tanto, uno realmente no sale de su asombro respecto a estas últimas jugadas o estas últimas movidas del Partido Libertario que de alguna manera marcan una clarísima deriva autoritaria, que obviamente se aparta de los consensos mínimos o los planteos mínimos o los fundamentos más básicos de la doctrina libertaria. En la segunda parte del podcast nos daremos cuenta que el problema es aún mayor. El Partido Libertario se está alejando de una manera grosera al proponer la aplicación de medidas prontas de seguridad, o al menos al barajar su posibilidad.
Veremos que en los últimos días se ha matizado un poco la postura, pero lo que se dijo, y en política no hay que perder la memoria con tanta rapidez.